Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Continuamos, es nuestro quinto estudio ya en Hechos de los Apóstoles, y hemos visto ya gran parte de lo que es la introducción que Lucas hace de este libro. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 13. Vamos a leer el pasaje, después vamos a orar de nuevo y después vamos a continuar nuestro estudio. Dice versículo 1 del capítulo 2: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos estudios que podemos hacer por medio de esta reunión virtual que tenemos, Señor, y anhelando pronto poder reencontrarnos y vernos, Señor, con nuestros hermanos. Pero damos gracias, Señor, que podemos abrir tu palabra y venir a meditar en ella y a ser obedientes a lo que tú nos quieras enseñar. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Como cantábamos recién, eh, no lo mencionábamos en la última canción al Espíritu Santo, pero es quien obra para hacernos creer tu palabra. Es quien rompe ese duro suelo en nosotros, es quien nos muestra a Cristo. Y eso rogamos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, la cual fue inspirada por tu Espíritu Santo para mostrarnos a Cristo. Señor, rogamos, ayúdanos, auxilia a este pecador. Señor, perdona mis pecados, que no sean un estorbo a la hora de compartir tu palabra a mis hermanos, y ayuda a mis hermanos también. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que los hemos cometido, Señor, y rogamos que tú nos limpies, y eso lo puedes hacer por medio de tu palabra y por la acción que el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones, Señor. Rogamos, ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hechos 2, 1 al 13, es un pasaje muy interesante, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible. Esa es una de las, siempre lo decimos, una de las grandes mentiras de los que enseñan la palabra o predican, de tratar de ser breves. Es casi imposible. Estos eventos que estamos leyendo hoy son parte de eventos que van formando, de alguna forma, constituyendo la misión de los apóstoles y de la iglesia. Es cumplimiento de todo lo que se ha predicho desde el capítulo 1. Sin embargo,
el punto crucial en este proceso es este evento, y es un evento único. Por eso lo titulamos al estudio de hoy el evento de Pentecostés, porque es un evento clave para la iglesia y para la misión que se va a desarrollar. Leer Hechos de los Apóstoles eh, a la luz de este pasaje es entender cuál es el objetivo de todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en la iglesia y cómo va a darles, como dijo el Señor en 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un autor, Warren Wiersbe, que acerca de esto, de este evento único, dice como la muerte de nuestro Señor en el Calvario. Hace esta comparación, como la muerte de nuestro Señor en el Calvario, Pentecostés fue un evento único que no se repetirá. Y este evento, sin duda, es la apertura de la misión, la habilitación de la iglesia y el poder para llevar adelante la misión encomendada. Hemos visto en el contexto del pasaje de hoy, hemos visto en Hechos 1:5, cuando dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hemos visto eso primero y luego vimos en el 1:8 que el Señor promete que iban a recibir el Espíritu Santo. Claras promesas del Señor para estos discípulos que iban a ser investidos con ese poder por medio del Espíritu. Y entonces desde el punto de vista narrativo, Hechos 1 ya ha creado una expectativa en nosotros. Ya el que ha leído Hechos 1 y ha recorrido todo este primer capítulo ya ha creado una expectativa de que algo va a pasar. Ha preparado el escenario. El Espíritu Santo va a llegar con ese poder y aquellos hombres iban a recibir ese poder y este evento es el cumplimiento de todo eso. Entonces, con la presencia del Espíritu Santo, entonces sí, estos hombres van a tener el coraje, van a tener la valentía, van a tener las palabras para proclamar el mensaje del Evangelio en un contexto sociocultural que es obviamente hostil y es contrario al mensaje. De ahí la importancia de entender Hechos como un libro de transición, en donde el Espíritu Santo confirma la palabra que es proclamada, y la veremos confirmada por medio de cómo, de señales y milagros a lo largo de Hechos de los Apóstoles. Por eso decimos leer Hechos de los Apóstoles sin pasar por este capítulo es no entender muchas veces por qué las señales y prodigios, por qué las cosas que van a suceder, por qué la victoria de cada capítulo. Al final de cada capítulo en Hechos vemos la victoria de la iglesia, la victoria del Espíritu Santo, la victoria de la palabra de Dios obrando salvación en aquellos que iban a creer. Entonces, esto es lo que pasa a partir de ahora. No para dar forma a algo normativo, como siempre dijimos, en la iglesia, sino para confirmar el mensaje de los apóstoles. Por eso, como hemos dicho en los primeros estudios de Hechos, toda la misión que Cristo encomendó a estos hombres hubiera sido realmente completamente imposible de emprender sin la presencia, sin el obrar, sin el poder, sin la guía del Espíritu Santo. El fin de todo esto, como hemos visto, ya hemos leído recién en el 1:8, es que estos hombres fueran testigos. Recibiréis poder, serán testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el fin de todo esto. Y asimismo, la iglesia y cada cristiano en particular no puede ser testigo, no puede cumplir con este fin para el que ha sido redimido, para el que ha sido hecho parte de la familia de Dios por medio del Espíritu. No puede pretender comprender y obedecer la palabra de Dios sin depender del Espíritu Santo. Sería ilógico pensar
pensar en eso. El cristiano depende permanentemente de la guía del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia en este momento, en este evento único, irrepetible, depende del poder del Espíritu Santo. Es clave este evento en este proceso de formación de la iglesia que le va a abrir la puerta a la proclamación del Evangelio. Lo vamos a ver a partir del versículo 14, cuando Pedro empieza a proclamar el Evangelio, y será el Espíritu el que va a guiar cada escena, el que confirmará el mensaje, como dijimos recién, del Evangelio, el mensaje de los apóstoles. Va a ser a partir de ahora que el Señor va a añadir a los que iban a ser salvos. Es el Espíritu Santo el que va a convencer y va a dar vida a estos pecadores sin esperanza, como nosotros, ¿sí? Dice un autor, John Stott, acerca de esto, que sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, incluso imposible. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida, ni entendimiento alguno sin el Espíritu de la verdad. Tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu, ni carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona Él, como tampoco testimonio efectivo sin su poder. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, la iglesia sin el Espíritu está muerta. Fin de la cita. Por esto es imposible minimizar este evento y darle un enfoque diferente al que el autor inspirado buscó comunicar a sus lectores y al receptor. En este caso sabemos que es por el primer versículo, Teófilo. Entonces vamos a ver rápidamente en dos grandes secciones, en forma de pregunta lo vamos a hacer. En primer lugar veremos cómo fue la venida del Espíritu Santo, versículos 1 al 5, y luego veremos cómo fue la reacción de la gente, desde el versículo 6 hasta el final. Versículo 1 al 5, vamos a ver entonces cómo fue la venida del Espíritu Santo, y lejos de lo que muchos imaginan o incluso esperan sacar de este pasaje, es el tema de hablar en lenguas o las manifestaciones del Espíritu. Quizá sería más adecuado hacer un estudio más profundo, más detallado de 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí es donde Pablo desarrolla la teología acerca del tema del hablar en lenguas. Pero esta parte de Hechos no tiene esa intención, ¿no? El punto del pasaje no es el tema de la manifestación del Espíritu y del hablar en lenguas. Es una consecuencia, pero el punto principal es la misma presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Como hemos dicho anteriormente, el fin por el cual Dios el Padre promete a Dios el Espíritu es para el fin de que pudieran ellos tener poder por medio del Espíritu para ser testigos del Cristo resucitado, del Cristo entronizado como el Mesías de Israel. Entonces, este pasaje enfatiza claramente el cumplimiento de eso, el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, ya anunciado desde las profecías. Lo va a citar Pedro más adelante, las profecías de Joel, por ejemplo, pero también prometido por el Señor Jesucristo en Lucas 24, ya lo hemos leído en otras ocasiones, y también acá, en 1.5, lo leímos recién, y en 1.8, ¿sí? Dentro de no muchos días iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, y ahora se está cumpliendo. Lo primero que Lucas hace, versículo 1, es darnos el contexto en el cual ocurrió este evento. Nos dice que había unanimidad, y esto está conectado directamente con el pasaje anterior en donde eligieron a Matías en lugar de la sucesión, el sucesor de Judas, y ya ahí había un ambiente de unanimidad, había un ambiente de confraternidad, y este es el ambiente que nos presenta de nuevo Lucas. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes, juntos, pero ahora, además de estar unánimes, estaba en medio de la celebración de Pentecostés, la que debía celebrarse después del séptimo sábado
después de Pascua, se celebraban la fiesta de las semanas, son 50 días, en realidad 49 días a partir de la Pascua, y Pentecostés será el siguiente día después del último día de reposo, o sea, después del sábado venía el domingo, lógicamente, pero era ese día, ese domingo, era Pentecostés, era el día 50. Y originalmente este festival de las primicias, de las cosechas de granos, después se fue relacionando con la renovación del pacto de Moisés. Éxodo 19 relata ese evento y se fue relacionando a lo largo de los siglos, y en el siglo I, ahí en esta época, ya los judíos lo celebraban así, como una renovación del pacto de Moisés. Y es algo interesante ver dos cosas, algo muy, muy breve, dos cosas que podemos ver. Que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, esto es muy interesante de ver, después del sábado, o sea, después del día de reposo, en esta ocasión es llamativo cómo el nacimiento de la iglesia se da también un día domingo, después del séptimo sábado correspondiente a la fiesta de las semanas. Eso por un lado, eso es muy, muy interesante de ver, que así como la resurrección de nuestro Señor fue en domingo, el nacimiento de la iglesia fue un domingo, el domingo de Pentecostés. Y en segundo lugar es interesante notar en esta parte el paralelismo que el mismo Lucas hace de la venida del Espíritu. En Lucas 3 y 4 vemos el bautismo de Jesús, el Espíritu descendiendo como paloma y el inicio del ministerio terrenal del Señor. En esta ocasión es también la venida del Espíritu que la iglesia es habilitada para iniciar su misión. Entonces hay un claro paralelismo del mismo autor. Lucas hace eso en el Evangelio y lo vuelve a hacer acá en Hechos de los Apóstoles. Hay un autor que se llama Tremper Logman, es un autor que es muy bueno, es un comentarista muy bueno, hace una observación de cómo en el primer siglo el significado original de Pentecostés, esto que habíamos comentado recién para el judío, había cambiado a ser un recordatorio de la entrega de la ley de Moisés como una renovación del pacto mosaico, y una de las tres fiestas más importantes. El autor nota el contraste con el cristianismo y esta narración de hechos y dice: mientras que el judaísmo está centrado y dirigido por la Torá, el cristianismo está centrado en Cristo y dirigido por el Espíritu. Y a esto podríamos agregar que es solamente por medio del Espíritu que el cristiano ahora está capacitado, como orábamos recién, está capacitado para obedecer las demandas de Dios, algo que Pablo desarrolla más ampliamente y es recomendable leerlo en Romanos 8. Romanos 8 habla justamente de cómo quien tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Todo esto entonces nos sugiere que el Espíritu Santo de Dios, enviado por el Señor Jesucristo crucificado, resucitado y exaltado, es de alguna manera el espíritu del nuevo pacto, o precisamente el espíritu de la vida en el pacto renovado, y por tanto en el Israel restaurado. O sea, eso es lo que está haciendo Dios por medio de este envío del Espíritu Santo. Es un tema que va a ser recurrente, no solamente en el contexto del judaísmo del primer siglo, donde nació la iglesia, sino precisamente cuando veamos la transición a los gentiles. Cuando veamos en Hechos de los Apóstoles esta transición al mundo gentil, vamos a ver que es un tema recurrente, este tema de ir dejando aquellas cosas ceremoniales del judaísmo para empezar algo nuevo. El nuevo pacto es diferente, es algo que el autor de Hebreos lo desarrolla muy bien, un tema recurrente que Pablo trata en sus cartas. Cualquiera que haya leído Romanos, por ejemplo, o Gálatas, se puede dar cuenta de esto, que le habla a una iglesia que, por ejemplo, Gálatas, que lucha contra los judaizantes,
y tiene que aclararle estas cosas, el papel que tiene la ley en la iglesia. Y Hebreos incluso hace una observación sobre el tema. Vamos a ir a Hebreos muy brevemente. Hebreos capítulo del 8 al 8, 9 y 10 habla de estos temas. Pero hay un versículo muy particular, Hebreos capítulo 8, al final, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y más adelante, capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 2 de Hechos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De acá, desde el versículo 2 al versículo 4, nos describe cómo fue la venida. Y en estos versículos lo que podemos ver son claramente tres imágenes acerca de algo que en el pensamiento judío era bien claro, evidencias de la presencia de Dios: el viento, el fuego, el hablar inspirado, son elementos que en la narración nos hablan de que evidentemente Dios estaba obrando en este evento con un fin claro. La reunión acá es interrumpida por un fuerte sonido, y Lucas es bien colorido, es bien enfático en sus palabras, eh, y es claro esto de que es la presencia de Dios en medio de su pueblo, de su iglesia. La última vez que Lucas menciona el cielo, y esto también es muy interesante, la última vez que Lucas menciona el cielo en Hechos fue cuando el Señor fue recibido arriba, en el cielo. ¿Sí? Versículo 11 del capítulo 1, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy enfático, y acá de repente vino del cielo un estruendo. Jesús ha ascendido a los cielos, y ahora Dios el Padre, Dios el Hijo están enviando a Dios el Espíritu desde el cielo. El estruendo, una intencionalidad de Lucas en la narración. Algunos autores relacionan este relato con el Sinaí, con Éxodo 19, donde la montaña se sacudió y se escuchó un fuerte sonido y el pueblo se asustó. Otros relacionan estos eventos con Ezequiel 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel que profetice a los huesos del valle, a los huesos esos que estaban sin vida, y le dice que el Espíritu es el que sopla y da vida a esos huesos. Algunos lo relacionan con eso, pero cualquiera sea el razonamiento o la conexión que podamos hacer, el punto de Lucas es que este sonido, como el soplar de un viento recio, dice un viento violento, que vino del cielo y llenó toda la casa, simbolizan a los que están presentes que la presencia del Espíritu de Dios está ahí, entre ellos, de una manera más íntima, de una manera más personal, de una manera más poderosa que antes no habían experimentado, algo que el Señor había prometido y que eso les daría capacidad para ser testigos del Evangelio. Ese es el punto de Lucas. Y vemos un segundo fenómeno que pasa acá. Dice: se llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Los creyentes que están ahí se dan cuenta de esta manifestación de una luz y la compara, es una comparación como de lenguas de fuego, dice. Juan el Bautista en Lucas 3:16 dijo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Obviamente es algo que es difícil en este pasaje, es tratar de ver el significado directo, porque Lucas no lo dice acá en la narración. Pero para el lector y para el contexto en el que estamos viendo, sin duda, hablan de la presencia de Dios entre ellos. Y así fue entendido y expresado por Lucas. Quizás la aclaración más directa que tenemos de esto es el mismo discurso que Pedro nos va a dar después. Fíjense ahí en capítulo 2, versículo 16, 15, así que podemos leer el 15, dice: porque estos no están ebrios. Esa era la acusación de la gente, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es lo que está pasando acá. Esta es la conexión y la aclaración de lo que está pasando. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta llenura, a diferencia de la que se describe en Efesios, que Edu nos aclaró muy bien la semana pasada, no es una llenura que hace el Espíritu, sino que es Dios poniendo el Espíritu para capacitar a la iglesia para un fin determinado. Esto es lo que Jesús ya ha anunciado en Lucas 24. La investidura de poder, esa que se reitera en Hechos 1:8, y estos hermanos que son llenos, y la manifestación directa de esto es hablar en idiomas diferentes, y dados, fíjense que dice versículo 4 al final: según el Espíritu les daba que hablasen. Una forma de aleatoriamente el Espíritu Santo dio un lenguaje, un idioma determinado a cada uno. Este evento, como hemos dicho, por ser único, es el bautismo en el Espíritu, el cual no puede repetirse. La iglesia ha sido inmersa. Dios mismo ha hecho a los creyentes ahora parte de la familia de Dios. Esto Pablo lo desarrolla muy claramente en 1 Corintios, lo hemos leído en membresía. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es lo que pasó acá. A partir de acá vemos que si bien va a haber ocasiones en donde se va a repetir esta llenura del espíritu en Hechos, el bautismo en el espíritu es un evento único que pasa acá. De ahí que el cristiano, al momento de creer, es inmerso en la familia de Dios, en la familia de la fe, por el hecho de que somos sellados con el Espíritu Santo, como garantía de que es un hijo de Dios. Estas manifestaciones, recordemos, fueron con un fin de confirmar la palabra de Dios a los oyentes. Pablo le dice, y esto también es muy interesante, en 1 Corintios 14:22, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y esto es lo que pasó justamente acá. Las lenguas fueron señal para estos incrédulos que a partir del versículo 6 podemos ver cómo fue, y es la segunda pregunta que nos hacemos: ¿cómo fue la reacción de la gente? Versículo 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Empieza a describir Lucas a personas que fueron espectadores de esto, que estaban pasando, escucharon voces audibles, voces claras, entendibles. Lucas acá no da una cronología de los hechos, no nos dice si fue inmediatamente, si pasó cierta cantidad de horas, pero es evidente que en el contexto de esta festividad judía, la de Pentecostés, se reunieron cerca de aquel lugar y obviamente había gente, nos dice ahí, había varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La reunión de las personas fue por causa del estruendo. Dicen que escucharon un estruendo. Y es de suponer que las voces de los creyentes pudieron haber ocasionado esto, pero no estaban como superpuestas, porque cada uno entendió el lenguaje. Entonces esto no era un caos, esto no era algo desordenado, sino que el Espíritu Santo había hecho esto en forma clara para que el incrédulo y los oyentes vieran y entendieran este milagro, consecuencia de esta venida del Espíritu Santo. Algunos comentaristas han querido hacer de este pasaje, y esto es a modo de paréntesis, han querido hacer de este pasaje un paralelismo con la Torre de Babel. Y lo van a escuchar por ahí, el tema de la Torre de Babel, en donde Dios confundió las lenguas y muchos comentaristas dicen que bueno, ahora Dios estaba en Cristo reuniendo a las naciones y ya no confundiendo las lenguas, sino dando a entender sus maravillas por medio de este milagro de diferentes lenguajes, de diferentes idiomas. Pero Lucas no dice nada acá al respecto y tampoco hay una conexión en todo el Nuevo Testamento acerca de esto, de la Torre de Babel, del hablar en lenguas. Son solo especulaciones en función del texto y es peligroso agarrar el texto y tratar de alegorizar de alguna manera con un evento como el de la Torre de Babel. Versículo 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acá Lucas empieza a documentar el cumplimiento de la promesa del Espíritu, el cual es dado a la iglesia para que fueran testigos, lo hemos dicho, fueran testigos en Israel, alrededor de Israel y hasta el fin del mundo. Y es así que el escuchar diferentes idiomas, idiomas sin, y esto es muy llamativo porque son idiomas sin un aprendizaje previo, es algo que sorprende y es lo que maravilla a los que escuchan. Acá Lucas usa diferentes verbos y pone un énfasis en esta sorpresa. Versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados. Y versículo 12 más adelante dice, estaban todos atónitos y perplejos. Ahí hay una confusión y hay un maravillarse de la gente, porque están, acá lo vemos ilustrado con una serie de preguntas. Fíjense, versículo 7, la segunda parte dice, mirad, ¿no son galileos? ¿No son galileos estos que hablan? Y esta pregunta da evidencia de esa confusión y da evidencia posiblemente de un desprecio hacia los galileos. ¿No son galileos esta gente que está hablando? No. El Galileo era considerado un provinciano. Eh, Imagínense, y esto pasa mucho, quizás no acá, pero en Buenos Aires, cuando escuchamos a alguien de otra provincia hablar, y no voy a mencionar ninguna provincia para no eh, generar inconveniente, pero el porteño escucha una tonada o algo de otra provincia y enseguida dice, ah, este fulano es de tal lugar o de tal otro lugar, y ya hay como un menosprecio. Bueno, esta pregunta que hacen acá los judíos, les dicen, ¿no son galileos estos? ¿No son galileos estos, todos estos que hablan? Hay como un desprecio. Eran, el Galileo era el provinciano, era el pescador, era el laburante. Incluso los galileos tenían hasta dificultades para pronunciar algunos términos en su propia lengua. Es muy interesante eso, porque ahora estos galileos les están hablando en otro idioma. O sea,
es, es una sorpresa, es una confusión. Y después la segunda pregunta, versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? La segunda pregunta deja, deja en evidencia, deja de manifiesto que era imposible que estos hombres pudieran tener el suficiente estudio como para aprender con esta fluidez el lenguaje de otras regiones. Ser bilingüe en esta época se limitaba justamente a personas quizá de regiones más costeras, personas que estaban relacionadas con, con el comercio, eh, que obviamente tampoco era un hecho de que eran bilingües en forma fluida, eh, habían desarrollado esta habilidad, pero se limitaba obviamente a tecnicismos, a cosas prácticas para su trabajo. Yo no sé si alguno ha estado en un aeropuerto, por ejemplo, pero las personas que se comunican en los aeropuertos con un inglés, no es un inglés del todo fluido y claro, sino que es algo técnico, algo básico. Y esto está pasando acá, en esta época. El que desarrollaba la habilidad para aprender el griego, por ejemplo, era un griego que es conocido como el griego koiné, que obviamente no era un griego como el griego clásico, no era un griego culto, sino que era más bien algo básico. Y aquí está pasando algo que sorprende, algo que a la gente le sorprende. ¿Por qué? Porque el judío podía saber hebreo, podía saber arameo, podía saber algo de griego por la cultura y eran lenguas comunes para el palestino, pero las regiones que se van a mencionar, que eran mucho más alejadas, era imposible. Y acá desde el versículo 9 en adelante empieza a describir las regiones, partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes. Después en el 11 dice cretenses y árabes. O sea, hay algo bien amplio acá. Acá Lucas empieza a dar una lista de las regiones que están representadas. Y lo que no vamos a hacer es dar detalle, obviamente, de cada una de estas regiones y de estas lenguas, pero deja en claro que hay una extensión geográfica, que hay un sentido de hasta dónde el Evangelio tiene que ser proclamado. Pero fundamentalmente en esta escena vemos cómo el Espíritu va a obrar para anunciar el Evangelio a cada representante de estos lugares. Dar detalles de cada una de las regiones quizá nos desviaría del tema, aunque es un tema muy interesante que por cuestión de tiempo no vamos a abarcar, pero evidentemente el Espíritu Santo quiere hablarles a estas personas por medio de esta gente, por medio de este milagro. Y la segunda parte del versículo 11 nos dice, describe el contenido de lo que los creyentes están diciendo milagrosamente en los idiomas de los judíos de la dispersión, de la diáspora que han llegado a Jerusalén en esta fiesta de Pentecostés desde todos los rincones de la tierra. Y dice que ellos oían hablar en sus lenguas las maravillas de Dios. Hablaban de obras, de las obras poderosas, de las maravillas de Dios. Es decir, proclaman esta nueva intervención de Dios en la historia. La poderosa salvación mediante la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Mesías de Israel. Proclaman lo que es el mensaje esencial de la iglesia. Proclaman lo que es el mensaje esencial de cada cristiano. Proclaman por medio del Espíritu lo que el Cristo resucitado les mandó a proclamar, no otra cosa. Y ya lo hemos dicho en otros estudios. Ellos proclamaban el Evangelio y no otra cosa. No se quedaron enfatizando
en las señales, en esta señal de las lenguas. No divagaron en los milagros, no divagaron en las manifestaciones espirituales, no se enfocaron en los rituales, no se enfocaron en las ceremonias, sino que todo su mensaje era el Mesías, Jesucristo, y este resucitado, crucificado y resucitado para nuestra justificación. Había venido este Mesías en cumplimiento de las profecías, había sido rechazado por Israel, por los líderes, había sido muerto, había sido clavado en un madero, pero ahora había resucitado en confirmación de su identidad y para justificar a un pueblo escogido ante Dios, y que resucitado comisionó a estos hombres para continuar proclamando el Evangelio, llamando al arrepentimiento y a la fe en Cristo a aquellos que iban a escuchar, que iban a ser convencidos por el Espíritu, justamente por el mismo Espíritu Santo, de su pecado delante de Dios. Estas son las maravillas de Dios que ellos proclaman y que van a seguir proclamando a lo largo de Hechos de los Apóstoles. Estas son las maravillas que va a describir Pedro en su primer discurso. Si después lo leen, el discurso de Pedro habla de esto. Este es el mensaje que ellos proclamaban. Y finalmente, versículos 12 y 13, de nuevo el énfasis en la perplejidad. Ellos estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y una pregunta que es como inquietante, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Los oyentes están buscando una respuesta a todo esto que está pasando, y genera como una tensión en este final de este capítulo, perdón, de esta narrativa. Genera una tensión porque ¿qué quiere decir esto? Y esto se va a resolver, ¿y qué quiere decir esto? Se va a resolver justamente con el discurso de Pedro. Pedro va a explicar: esto quiere decir, esto es lo que está pasando. Y si lo leen, y es tremendo todo el pasaje, a partir del 14 hasta el 42, ustedes pueden ver ahí qué significa todo esto. Si alguno quisiera entender este pasaje y decir, bueno, este pasaje habla de que hay que hablar en lenguas, o empieza a sacar cosas fuera de contexto, pero ¿qué significa todo esto? Significa lo que Pedro va a decir a lo largo de su discurso, y por eso está muy conectado, y es algo que veremos la próxima semana. Pero es evidente que ante las señales y los milagros que se estaban manifestando ahora, vemos ahora acá un contraste entre algunos piadosos que se preguntaban qué quiere decir esto, y otros que se burlaban de esto, diciendo, en el final dice, están llenos de mosto, están borrachos. Eso les están diciendo. Esto es algo común que vamos a ver a lo largo de Hechos, y sin duda es algo normal en la vida del cristiano que está dispuesto a hablar de las maravillas de Dios y no de otra cosa a los incrédulos. Unos van a preguntarse, cuando compartamos el mensaje y las maravillas de Dios, unos van a preguntarse, bueno, ¿qué significa? Y posiblemente van a analizar nuestra fe, posiblemente van a ser llevados por Dios al arrepentimiento, pero otros se van a burlar, otros van a rechazar, otros van a ser condenados. Pero una cosa puntual es que el mensaje no cambia. El mensaje no es diluido, el mensaje no es adulterado para satisfacer al oyente. El milagro que se produce luego de la venida del Espíritu Santo da evidencia de la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios, y capacita al pueblo de Dios para cumplir la misión de llevar el Evangelio. Y este es el mensaje. Este es el mensaje que no cambia. Este es el mensaje que tiene la Iglesia, enfocados en aquel que no solamente los ha comisionado, sino que previamente ha dado su vida por ellos, y ahora ha derramado su Espíritu Santo, quien los va a consolar y los va a sostener hasta el fin. Ese mismo Espíritu Santo es el que sostiene a cada hijo de Dios.
ese mismo Espíritu Santo, a quien ha dado vida y ha cambiado sus afectos para ahora amar las cosas de Dios. Estas maravillas de Dios son lo que se apoderan de nuestros afectos. Es por medio del Espíritu Santo que con valor predicamos el Evangelio. Y ese es nuestro único mensaje, sabiendo de que Él es quien da vida y convence al mundo de pecado. Nosotros solamente somos testigos de esto. Por ello no dejamos de proclamar las maravillas de Dios a todos, sabiendo que muchos van a escuchar, muchos van a venir en arrepentimiento a los pies de la cruz. Y lamentablemente muchos se van a burlar y se van a quedar en esa condenación de sus almas. Proclamamos entonces las maravillas de Dios a todos, porque nuestro Dios soberano es quien llama, es quien convence, es quien salva. Nosotros proclamamos y oramos por esa gente. Eso es lo que hicieron los apóstoles a lo largo. De hecho, vamos a ver a estos hombres confiando en Dios, confiando en quién llama, en quién convence, en quién salva, y siguen proclamando. Y nosotros también proclamamos. Eso es lo que hacemos. Proclamamos y somos testigos de las maravillas de Dios, de este hermoso evangelio. Eso es lo que hacemos. Y oramos junto con los discípulos más adelante en Hechos 4:29. Los discípulos oran y le dicen a Dios: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es lo que la iglesia hace. Y ese es el punto de este pasaje, el cumplimiento de esta promesa de la venida del Espíritu Santo para llenar con poder a una iglesia que tiene una sola misión: ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por capacitarnos por medio del Espíritu Santo. Tú mismo, Señor, haciendo morada en nosotros por medio de tu Espíritu. Padre, que nos des cada día la certeza de que no depende de nosotros, no depende de nuestra inteligencia, oratoria, sabiduría humana. Padre, tu iglesia es edificada por tu Hijo, el Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Y gracias porque no depende de hombres falibles, débiles, pecadores, Señor, que somos nosotros. Y toda tu obra es tuya, Señor, y tú nos edificas, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por sostenernos, Señor. Gracias porque toda la gloria es tuya, Señor, en todo momento. Rogamos que sea tu Espíritu, Padre, el que convenza a todos aquellos que proclamamos el mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que los convenza, Señor. Que no sea una cosa que nosotros querramos producir en la gente, Señor, sino que confiemos plenamente en el poder de tu Espíritu Santo, que por medio de tu palabra puede llevar al arrepentimiento y a la fe a aquellos que aún no creen en ti, Señor. Gracias por habernos alcanzado a nosotros, Señor, por tu misericordia. Señor, gracias por las personas que sin temor y sin vergüenza proclamaron el Evangelio, Señor, y estuvieron alrededor nuestro para proclamarlo, y nos hizo llegar a nosotros tu Evangelio, Señor. Gracias por esos hermanos que con fidelidad se mantuvieron firmes en tener solo un objetivo, y era proclamar tus maravillas, Señor. Gracias por todo eso, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser fieles proclamadores de tus maravillas, Señor, de tu Evangelio, y que confiemos y nos aferremos a la certeza de que eres tú quien solamente tú puedes salvar, Señor. Gracias por este tiempo. Cuídanos el resto de la semana, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.